400 años de silencio, o eso nos han contado. Imagina un abismo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Un vacío donde las profecías callan y la voz de Dios parece desvanecerse. Durante siglos, esa ha sido la imagen que hemos tenido, un periodo de silencio absoluto entre Malaquías, el último profeta del Antiguo Testamento, y Mateo, el evangelista que nos introduce en la vida de Jesús. Un punto y aparte en la historia de la salvación. Una pausa incómoda en la narrativa divina. Pero, ¿y si te dijera que ese silencio es, en realidad, una ilusión? ¿Y si ese supuesto vacío estuviera, de hecho, repleto de eventos cruciales, de luchas de poder épicas, de revoluciones ideológicas que no solo dieron forma al mundo en el que nació Jesús, sino que, y esto es crucial, moldearon el pensamiento, la teología y la misión de un hombre llamado Saulo de Tarso, que el mundo conocería como San Pablo? Olvida la idea de un salto abrupto, como si de repente se encendiera una luz después de siglos de oscuridad. La historia no funciona así. No hay saltos mágicos. En realidad hubo una transición, un periodo turbulento, fascinante y a menudo escandalosamente ignorado. Piensa en ello como el montaje de una obra de teatro, pero a una escala cósmica. Mientras el telón del Antiguo Testamento está abajo, los tramoyistas divinos, por así decirlo, trabajan sin descanso. Imperios se levantan y caen como olas gigantescas. Culturas chocan y se fusionan, creando un caldo de cultivo único. Nuevas ideas filosóficas y religiosas germinan, extendiéndose como enredaderas por todo el mundo conocido. Y en medio de todo este caos, el pueblo de Israel, el pueblo de la promesa, sigue esperando, anhelando, aferrándose a la esperanza de un Mesías prometido. No vemos ese trabajo directamente en las Escrituras, pero es absolutamente esencial para que la obra, la historia de la redención, tenga sentido. Esos 400 años son precisamente eso, el montaje meticuloso del escenario para el Nuevo Testamento. Un periodo que, si lo entendemos en su profundidad y complejidad, nos da una llave maestra. Una llave que abre no solo la vida de Jesús, sino, y aquí está el punto clave, las cartas de Pablo. Su teología, sus viajes, sus argumentos apasionados, su celo misionero, todo cobra una nueva dimensión, una resonancia mucho más profunda, cuando lo vemos a través del prisma de este periodo intertestamentario. Así que hoy vamos a hacer algo audaz. Vamos a romper ese silencio ensordecedor. Vamos a escuchar las voces que resonaron durante esos 400 años. Voces de reyes y conquistadores, de profetas olvidados y sabios anónimos, de sectas en pugna y fariseos fervientes, de un pueblo sufriendo y esperando, clamando por liberación. Voces que, aunque silenciadas por el canon oficial, prepararon el escenario para el drama más grande de la historia, la llegada del Mesías y la expansión del cristianismo a lo largo y ancho del Imperio Romano. Prepárate para cambiar tu perspectiva, porque el silencio está a punto de romperse. Imagina que te duermes en una época y despiertas en otra completamente distinta. El idioma que aprendiste de niño ahora es una lengua minoritaria. Las costumbres que te eran familiares ahora son consideradas anticuadas, incluso bárbaras. Las estructuras de poder que conocías se han transformado por completo, y te encuentras viviendo bajo el dominio de un imperio extranjero. Eso, en esencia, y de forma bastante dramática, es lo que experimentó el pueblo judío durante el periodo intertestamentario. El mundo que conocían sus antepasados, el mundo de los reyes David y Salomón, el mundo del glorioso y unificado reino de Israel, se había desvanecido, borrado del mapa como un castillo de arena arrastrado por la marea. El exilio en Babilonia, con la destrucción del primer templo, había sido un punto de inflexión traumático, una herida profunda en la psique colectiva judía. Pero lo que vino después fue una montaña rusa de cambios aún más drásticos, una serie de terremotos geopolíticos que sacudieron los cimientos mismos de su identidad. Primero,
El imperio persa, con su política de relativa tolerancia religiosa, permitió a los judíos regresar a su tierra y reconstruir el templo en Jerusalén. Fue un rayo de esperanza, un renacimiento parcial. Pero esa fue solo una breve pausa en la tormenta, un interludio de calma antes de que llegara el verdadero huracán. Porque entonces, como un trueno que rasga el cielo, apareció en escena un hombre llamado Alejandro Magno. Un joven conquistador macedonio, un genio militar que, en un abrir y cerrar de ojos, en apenas una década, barrió el mundo conocido, desde Grecia hasta la India, llevando consigo la cultura, el idioma y la filosofía griegas como una marea imparable. De repente, de la noche a la mañana, el hebreo, la lengua sagrada de las Escrituras, la lengua de los profetas, se vio eclipsado, relegado a un segundo plano por el griego, el idioma del comercio, la política, la cultura y el poder. Las ciudades se helenizaron, adoptando nombres griegos, costumbres griegas, instituciones griegas e incluso, lo más alarmante para muchos judíos piadosos, dioses griegos. El gimnasio, el teatro, el ágora, se convirtieron en símbolos de esta nueva era. El mundo, literalmente, se había puesto al revés. Y para el pueblo judío, este cambio radical planteaba preguntas existenciales, preguntas que quemaban en el alma. ¿Cómo mantener su identidad única en medio de esta avalancha cultural que amenazaba con ahogarlos? ¿Cómo preservar su fe ancestral, su pacto con Dios, en un mundo que parecía adorar a otros dioses, a la razón, a la belleza, al poder? ¿Cómo resistir la tentación de asimilarse, de diluirse en la cultura dominante? La tensión entre la tradición y la modernidad, entre la fe y la razón, entre la identidad judía y la cultura helenística, se convirtió en el tema central de este periodo, una tensión que moldearía el judaísmo y, eventualmente, el cristianismo. En medio de este caos, de este mundo al revés, de la colisión de imperios y culturas, una llama seguía ardiendo intensamente en el corazón del pueblo judío, la esperanza mesiánica. La promesa, arraigada en lo más profundo de sus escrituras, de un libertador, un rey ungido, un descendiente de David, que restauraría la gloria perdida de Israel, que expulsaría a los opresores y que traería, por fin, una era de paz, justicia y prosperidad para el mundo. Esta no era una idea nueva, un concepto recién inventado. Ya estaba presente, como una semilla plantada en tierra fértil, en los escritos de los profetas del Antiguo Testamento, en las visiones de Isaías, en las lamentaciones de Jeremías, en las profecías apocalípticas de Daniel. Pero durante el período intertestamentario, durante esos 400 años de aparente silencio divino, esta esperanza no solo persistió, sino que se intensificó, se volvió más ferviente, más urgente, más desesperada. Los judíos se aferraban a ella como un náufrago a un salvavidas en medio de una tormenta embravecida. Y no es difícil entender por qué. Bajo el dominio sucesivo de imperios extranjeros, persas, griegos, y más tarde, romanos, oprimidos, perseguidos, a menudo sintiéndose como extranjeros en su propia tierra, exiliados incluso dentro de sus propias fronteras, anhelaban con cada fibra de su ser la llegada de ese Mesías prometido. Un Mesías que rompería las cadenas de la opresión, que pondría fin a la injusticia, que restauraría el reino de Dios, no solo en Israel, sino en toda la tierra. Era una esperanza que los sostenía, que les daba fuerza para resistir, para perseverar, para no perder su identidad en medio de la asimilación cultural. Pero, ¿cómo sería exactamente ese Mesías? ¿Qué forma tomaría su reino? ¿Sería un rey guerrero como David, un líder sabio como Salomón, un profeta poderoso como Moisés? Aquí es donde las cosas se complican, se fragmentan, se vuelven mucho más interesantes. Porque no había una única respuesta. No había una visión monolítica y unificada del Mesías. No existía un manual de instrucciones sobre cómo sería el libertador.
Había diferentes interpretaciones, diferentes expectativas, diferentes esperanzas, a menudo contradictorias entre sí, que coexistían y competían en el imaginario colectivo judío. Y estas diferentes visiones del Mesías tendrían consecuencias enormes en la forma en que diferentes grupos de judíos responderían a la figura de Jesús de Nazaret. La historia del período intertestamentario, esos 400 años entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, es, en gran medida, la historia de un choque de titanes. Un choque épico de imperios, una colisión de fuerzas geopolíticas que sacudió el mundo mediterráneo hasta sus cimientos y dejó una huella indeleble, una cicatriz profunda, en el pueblo judío y en el curso de la historia. Ya mencionamos brevemente la figura imponente de Alejandro Magno y su conquista relámpago. Como en poco más de una década, este joven rey macedonio extendió su dominio desde Grecia hasta las fronteras de la India, unificando bajo su mando un territorio vastísimo y heterogéneo. Pero este imperio, construido a la velocidad del rayo, se desmoronó con la misma rapidez tras la muerte prematura de Alejandro a los 33 años. Su vasto imperio, sin un heredero claro y consolidado, se fracturó en varios reinos, gobernados por sus generales, los llamados diádocos, los sucesores, quienes se enfrascaron en una serie de guerras sangrientas por el control de los territorios conquistados. Dos de estos reinos, en particular, dos de estas potencias emergentes, jugaron un papel crucial, un papel protagónico, en el destino de Judea, la tierra de Israel, el reino seleucida, con su base de poder en Siria, y el reino ptolemaico, con su centro neurálgico en Egipto, en la legendaria ciudad de Alejandría. Durante un tiempo, durante varias décadas, Judea estuvo bajo el control relativamente benévolo, o al menos, menos opresivo, de los Ptolomeos. Se les permitió practicar su religión, mantener sus costumbres, aunque siempre bajo la atenta mirada del poder imperial. Pero la situación cambió drásticamente, de forma violenta y traumática, cuando los seleucidas, liderados por el ambicioso y despiadado Antíoco IV Epífanes, lograron arrebatar el control de Judea a los Ptolomeos. Antíoco no se contentó con el dominio político y económico, con el simple cobro de impuestos. Él tenía una visión mucho más radical, mucho más peligrosa, quería imponer la cultura griega a la fuerza, helenizar por completo a los judíos, erradicar su religión ancestral, sus prácticas, sus creencias, y transformar Jerusalén en una ciudad griega más, un bastión de la cultura helenística en el corazón de Judea. Este intento brutal de helenización forzada, esta profanación del Templo de Jerusalén, considerado el lugar más sagrado del judaísmo, provocó una reacción explosiva, una revuelta popular, la famosa y épica rebelión de los macabeos, una lucha a muerte por la libertad religiosa, por la supervivencia cultural, por la identidad misma del pueblo judío. Una lucha que se narra con detalle en los libros deuterocanónicos de los macabeos, que, aunque no forman parte del canon hebreo, son una fuente histórica invaluable para comprender este periodo crucial. Esta rebelión, liderada por Judas Macabeo, conocido como el Martillo, y sus hermanos, es un ejemplo conmovedor de resistencia heroica frente a la tiranía, un grito de libertad que resonaría a través de los siglos. En este crisol de imperios en pugna, de expectativas mesiánicas en ebullición y de profundos cambios culturales, el judaísmo del período intertestamentario, lejos de ser un bloque monolítico, uniforme e inmutable, era, en realidad, un mosaico vibrante y a veces conflictivo de diferentes grupos, de diferentes sectas, de diferentes corrientes de pensamiento. Cada una de estas sectas, con su propia interpretación de la ley de Moisés, su propia visión del futuro Mesías, su propia forma de relacionarse con el mundo que los rodeaba, con la cultura helenística dominante y con el poder opresor del Imperio Romano. Los más conocidos, los que más resuenan en el imaginario colectivo, son, probablemente, los fariseos. A menudo caricaturizados en el Nuevo Testamento, presentados como los antagonistas legalistas y hipócritas de Jesús,
los fariseos eran, en realidad, un grupo mucho más complejo y diverso de lo que esa imagen simplista sugiere. Eran los defensores fervientes de la tradición oral, la interpretación y aplicación de la ley escrita que se transmitía de generación en generación. Creían firmemente en la resurrección de los muertos, en la vida después de la muerte, en la existencia de ángeles y demonios. Y, lo que es más importante, ejercían una gran influencia en la vida cotidiana del pueblo judío, en las sinagogas, en la educación, en la interpretación de la ley. Eran, en cierto modo, los guardianes de la tradición. Pero también estaban los saduceos, la aristocracia sacerdotal, los descendientes de Sadoc, el sumo sacerdote en tiempos de David y Salomón. Ellos controlaban el templo de Jerusalén, el centro neurálgico del culto judío, y, a menudo, colaboraban, por pragmatismo o por interés propio, con el poder romano. Los saduceos, a diferencia de los fariseos, rechazaban la tradición oral, se aferraban a una interpretación más literal de la ley escrita y no creían en la resurrección de los muertos ni en la vida después de la muerte. Eran, en cierto sentido, los conservadores del judaísmo de la época. Y luego, en un extremo más radical del espectro, estaban los esenios, un grupo mucho más misterioso, mucho menos conocido, pero fascinante. Los esenios se retiraron al desierto, a comunidades aisladas como Qumrán, cerca del Mar Muerto, para vivir una vida de pureza ritual, de ascetismo riguroso, esperando la llegada inminente del fin de los tiempos, del juicio final, de la batalla definitiva entre las fuerzas del bien y del mal. Son mundialmente famosos por los manuscritos del Mar Muerto, una extraordinaria colección de textos antiguos descubiertos en cuevas cerca de Qumrán a mediados del siglo XX, que nos ofrecen una ventana única, una mirada privilegiada, a su pensamiento, a sus creencias, a su visión apocalíptica del mundo. Pero estos no eran los únicos grupos. Había otros, como los celotes, revolucionarios nacionalistas que abogaban por la resistencia armada contra Roma, y los herodianos, partidarios de la dinastía de Herodes, que colaboraban con el poder romano. La existencia de todos estos grupos, con sus diferentes interpretaciones, sus diferentes prácticas, sus diferentes agendas políticas, muestra la riqueza, la diversidad y la complejidad del judaísmo en este periodo crucial, un periodo de fermento religioso e ideológico que prepararía el terreno para el surgimiento del cristianismo. Y llegamos, finalmente, a la figura central, al personaje clave que une todos los hilos de esta compleja trama histórica y teológica. Saulo de Tarso, más conocido por el mundo cristiano como San Pablo. Un hombre nacido y criado en la diáspora judía, en la cosmopolita y helenística ciudad de Tarso, en la actual Turquía. Un ciudadano romano de nacimiento, un privilegio que le otorgaba ciertos derechos y estatus dentro del imperio. Un fariseo ferviente, un estudiante brillante de la ley y las profecías, un discípulo del famoso rabino Gamaliel en Jerusalén. Un perseguidor implacable, un inquisidor apasionado de la naciente iglesia cristiana, a la que veía como una amenaza existencial para la pureza del judaísmo. Un hombre, en definitiva, que vivió, respiró y se formó en la intersección misma de todos estos mundos, de todas estas corrientes culturales, religiosas y políticas que hemos estado explorando a lo largo de este vídeo. Pablo no era un extraño, un forastero, en el mundo grecorromano. Todo lo contrario. Hablaba griego con fluidez, era su lengua materna. Conocía la filosofía griega, los modos de pensamiento griegos, utilizaba con maestría la retórica griega en sus cartas, en sus discursos, en sus debates. Pero, al mismo tiempo, y esto es fundamental para entender su persona y su misión, era un judío devoto hasta la médula, profundamente arraigado en las tradiciones, en las escrituras, en las esperanzas de sus antepasados. Su celo por la ley, su pasión por la pureza del judaísmo, lo llevó inicialmente a perseguir con saña a los primeros cristianos, a quienes consideraba una secta herética, peligrosa, que amenazaba la integridad de la fe judía,
que corrompía la ley de Moisés. Los veía como una amenaza que debía ser erradicada. Pero su encuentro dramático, transformador, con el Cristo resucitado en el camino a Damasco, un evento que cambió el curso de su vida y, en cierto modo, el curso de la historia, lo transformó radicalmente. De perseguidor se convirtió en apóstol. De enemigo del cristianismo se convirtió en su principal exponente, en el apóstol de los gentiles, el principal misionero y teólogo encargado de llevar el mensaje del Evangelio a los no judíos, a lo largo y ancho del Imperio Romano. Y sus cartas, esas epístolas apasionadas, densas, teológicamente profundas, que constituyen una parte sustancial del Nuevo Testamento, son un testimonio elocuente de su lucha interna, de su esfuerzo constante por reconciliar su fe inquebrantable en Jesús como el Mesías con la tradición judía en la que se había criado, con la cultura helenística en la que estaba inmerso, con el poder omnipresente del Imperio Romano. Pablo es, en esencia, el hombre del intermedio. El puente crucial entre el judaísmo y el cristianismo. El gran intérprete de la fe cristiana para el mundo grecorromano. El teólogo que articuló, de forma magistral, cómo la promesa de Dios a Abraham se cumplía en Jesús, y cómo esa promesa se extendía ahora a todas las naciones, a judíos y gentiles por igual. Comprender a Pablo, comprender su trasfondo, su formación, su contexto histórico, es comprender una pieza clave del rompecabezas del Nuevo Testamento. Los 400 años de supuesto silencio entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, como hemos descubierto, no fueron, en absoluto, un vacío inerte, un paréntesis estéril en la historia de la salvación. Fueron, más bien, un periodo de gestación intensa, de preparación crucial, de transformación profunda y radical. Un periodo convulso, sí, pero también un periodo fértil, un periodo que dio forma, de manera decisiva, al mundo en el que Jesús de Nazaret predicó su mensaje revolucionario, en el que Pablo de Tarso escribió sus cartas teológicamente densas y apasionadas, en el que el cristianismo, contra todo pronóstico, nació, creció y se expandió por todo el Imperio Romano, cambiando para siempre el curso de la historia occidental. Entender este periodo intertestamentario, adentrarnos en sus complejidades, escuchar sus voces silenciadas, nos proporciona una nueva perspectiva, una perspectiva mucho más rica y completa, sobre el Nuevo Testamento en su totalidad. Nos permite leer las palabras de Jesús, sus parábolas, sus enseñanzas, con una mayor profundidad, apreciando el contexto judío en el que fueron pronunciadas. Nos permite leer las cartas de Pablo, sus argumentos teológicos, sus exhortaciones pastorales, con una mayor comprensión, reconociendo las influencias culturales, religiosas y filosóficas que moldearon su pensamiento. Nos ayuda a apreciar, en toda su magnitud, la riqueza, la diversidad y la complejidad del judaísmo del primer siglo, un judaísmo que estaba lejos de ser monolítico, un judaísmo en el que convivían y competían diferentes interpretaciones de la ley, diferentes visiones del Mesías, diferentes formas de relacionarse con el mundo circundante. Y, sobre todo, nos recuerda, de forma poderosa, que la historia de la salvación, la historia de la relación de Dios con la humanidad, no es una serie de eventos aislados, desconectados entre sí, sino una historia continua, una narrativa coherente, un drama que se desarrolla a lo largo de los siglos, un tapiz tejido con hilos de continuidad y cambio, de promesa y cumplimiento. Una historia que, lejos de ser un relato del pasado, sigue resonando poderosamente en nuestros días, en nuestro presente. El legado de ese periodo intertestamentario, el legado de ese supuesto silencio, sigue vivo, sigue siendo relevante. Sigue influyendo, de manera sutil pero profunda, en nuestra forma de entender la fe, la cultura, la política, la ética, el mundo que nos rodea. Las tensiones entre tradición y modernidad, entre fe y razón, entre identidad y asimilación, que marcaron ese periodo, siguen siendo tensiones presentes en nuestro propio tiempo.
La próxima vez que abras el Nuevo Testamento, la próxima vez que leas las palabras de Jesús o las cartas de Pablo, recuerda esos 400 años. Recuerda las voces que, a pesar de todo, rompieron el silencio aparente. Recuerda las luchas, las esperanzas, las expectativas, las decepciones, de aquellos que vivieron en ese periodo crucial. Y descubre, con una nueva mirada, la riqueza inagotable que se esconde detrás de las palabras, la profundidad de un mensaje que sigue hablando al corazón humano 2000 años después. Porque la historia, y especialmente la historia sagrada, nunca es solo pasado. Siempre es, también, presente y futuro.